Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Cervantes Espinosa. Soy integrante del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación por el bienio 2021-2023. Les doy la más cordial bienvenida a la primera sesión de la cuarta jornada del Congreso Internacional Semana de la Traducción. Este día tengo el honor de presentar a José Antonio Martínez Díez Barroso. Eh, Leo su reseña. Es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma Casa de Estudios. Ha colaborado como profesor de asignatura en la UACM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde es egresado de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Hoy nos presenta su ponencia de The Handmaid's Tale a El cuento de la criada, la traducción de Elsa Mateo Blanco en Sex Barral y Salamandra. En el transcurso de la sesión pueden ir poniendo sus dudas, comentarios en el chat. Ya saben que al final hay una sesión de preguntas y respuestas y pues ahí al terminar su disertación el ponente responderá de todos sus comentarios. Y bueno, pues muchas gracias, José Antonio, muchísimas gracias. Sin más que agregar, te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No, al contrario, Yolanda, muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan por Zoom y por YouTube. Le doy las gracias al Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación por darnos la oportunidad a todos los que estuvimos durante la Semana de Traducción de presentar nuestras ideas en torno a este trabajo tan complejo y a veces, desgraciadamente, no tan valorado como es la traducción, pero aplaudo todos estos esfuerzos para poder abonar más en compartir todas las ideas en torno al tema. Me gustaría compartirles también la pantalla para ir preparando mi presentación. Si tienen algún momento que no se vea o algún problema técnico, me dicen, espero que todo esté bien. Como comentaban, este trabajo que les quiero traer hoy es parte de la tesis doctoral que me encuentro realizando actualmente. Es el capítulo 5. Propongo ver los intercambios culturales entre la parte anglo-canadiense y todo toda la parte de los contextos culturales que hay en la región y cómo ellos van a circular en otros espacios, como puede ser el espacio latinoamericano. En concreto, esta vez traigo de The Handmaid's Tale a El cuento de la criada, la traducción de Elsa Mateo Blanco en Sex Barral y Salamandra. La presentación va a estar organizada en torno a tres ejes. En principio se propone una introducción, después entender qué se comprende como tradición canadiense de traducción, es decir, un poco cómo esta escuela que emana de Canadá, de la parte sobre todo francófona de Montreal, va a impactar en diferentes ámbitos y va a generar una escuela con todo lo que eso conlleva. Después ver de qué manera el texto fuente va a cambiarse a otro texto que sería el cuento de la criada y cómo ese texto también va a circular en las editoriales este, de habla hispana. Como se ve, es un intento de intercruce entre lo que se puede entender como industria editorial y traducción. Y al final se propone de qué manera el cuento de la criada, ya un texto traducido, cambiado del original, va a estar distribuyéndose en las editoriales hispanoamericanas, abordando cuestiones como, por ejemplo, el marketing y demás. Y al final unas pequeñas conclusiones que tienen como base hacer un resumen de todo lo que se expuso. Y bueno, la introducción, como les comento, es el capítulo 5. La tesis originalmente se llama Las empresas multinacionales de la cultura en América del Norte y su impacto en la industria editorial. Y se analiza el caso de Bertelsmann, que como ya saben es actualmente la editorial, sobre todo enfocando en el ámbito de literatura más grande del mundo, que tiene entre sus catálogos a Penguin Random House, y muchos de los productos culturales, o en este caso entendido como novelas, van a ser publicadas y circuladas por esta casa editorial en concreto. El trabajo intenta observar cómo estos textos, entendidos como productos culturales, circulan en este mercado de bienes simbólicos y se diferencian de otros productos debido a su capacidad que tienen para incidir en la subjetividad o en determinado caso de construir una especie como de ideología. En ese sentido, las mercancías que se emanan o se generan desde las industrias culturales son diferentes porque tienen una capacidad
de abordar o interpelar subjetivamente a las personas que las consumimos. No es lo mismo leer una novela, por ejemplo, que todo lo que lleva desde fondo la industria siderúrgica o la automotriz, ¿no? Hay diferentes cuestiones, y precisamente por cómo las culturas de las otras regiones van a migrar de un lugar a otro. Y en ese sentido la traducción funciona como un puente o tiene una función vehicular para que un texto con cierto contenido cultural llegue a otro. Y bueno, es lo que se entiende como la Escuela Canadiense de la Traducción, que sería un poco el marco teórico en el cual se va a sustentar este capítulo de la tesis. Dice que la traducción, lejos de ser una mera transliteración, es un proceso creativo en el cual se debaten cuestiones sociales, políticas y culturales. Un enfoque que tiene mucho esta escuela es pensar que ninguna traducción es neutra, sino que cada traducción va a estar acompañada de todo el pensamiento, el bagaje y la forma de ver el mundo que tienen los mismos traductores. En ese sentido, no nada más es un simple paso de un texto a otro, sino que también tiene un proceso creativo en el cual quien traduce va a decidir de acuerdo a todos sus contextos culturales y a todas sus experiencias personales, de qué manera va a cambiar el texto. Concretamente, ¿quién es la que inaugura mucho de esta escuela de la traducción? Es una traductora que se llama Louise Bonflotto, que elaboró teorías que daban cuenta de estas connotaciones, que lo que a ella le interesaba, sobre todo pensando en el ámbito cultural, ella abreva mucho de los estudios postmodernos, es pensar que muchos forman como entendemos nuestra cultura tiene inclinaciones patriarcales, inclinaciones capitalistas y coloniales. Esas están insertas en el lenguaje. Y entonces lo que ella propone también es examinar primero el contexto cultural, una especie como de ejercicio deconstructivo de nosotros mismos, para después de ello empezar a enfrentarnos a los textos, no nada más venir el texto como si fuera algo, como que tuviéramos que hacer como trabajo y ya, sino que también cuestionarnos un poco nosotros de qué manera estamos afrontando estos textos. Ella defendía una perspectiva feminista porque creía que muchos de los textos, de cierta forma, y eso en el lenguaje, no se, no se invisibilizaban las cuestiones de género, sobre todo replicaban mucho de lo que venía o la forma en cómo la idea patriarcal, la idea de los hombres era preponderante y jerarquizaba los saberes. Además de ello, Bonflotto cree que hay un elemento estético y artístico en la labor de la traducción. Resaltó la identidad del traductor y la interpretación que le otorgaba al texto, constituyendo la traducción como un espacio en el cual discurren subjetividades y la cultura de quien reinterpreta en otro idioma una obra con las palabras que se contienen en ella. En ese sentido, lo que pretendía era, como les comentaba, desafiar estas asimetrías históricas insertas en el lenguaje. Este, Esos enfoques eran tanto una práctica profesional que se reflejaba también en sus trabajos académicos, pero también como un posicionamiento político, que tenía como intención subsanar estas desigualdades sociales y de género. Ella propuso tres formas de hacerlo. Una es destacar los elementos culturales, supplementing; otro es posicionar y visibilizarlos a partir de notas al pie, por ejemplo; y otra es una intervención activa, hagyagi, del texto. La manera en cómo ella lo intentaba era a partir de un aparato crítico que va explicando cuestiones que no se pueden traducir tal cual, sino que necesitan toda una explicación mucho más amplia para entender cómo ciertos elementos o ciertos contextos culturales pueden replicarse en otros. En ese sentido es proponer que se utilicen notas al pie, pero también ver cómo el texto está más bien muy consciente que una vez de que el texto se va a traducir de uno a otro, va a cambiar completamente. Entonces, de cierta forma, se va a intervenir. Otra de las grandes teóricas de la Escuela Canadiense de Traducción es Shirley Simons, quien indicó que antes de iniciar la traducción se requiere partir del sujeto traductológico. Es un poco el pensamiento que venía también sustentando Bonflotto, de pensarnos a nosotros mismos antes de pensar al texto que estamos traduciendo, para entender nuestro lugar de enunciación y con él empezar a descomponer esas estructuras que, aunque pueden no ser tan claras, muchas veces están presentes en los textos, esas estructuras como denominación patriarcal del lenguaje. Pretendió reconocer las condiciones discursivas en las que eran creados los textos base, es decir, además de cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar de qué manera o entender de qué manera estos textos bases nos están llegando, y enfatizar también que la traducción, aparte de deberse a un autor o un lector, lo hace como hacia el proyecto literario en el que participa tanto autor y traductor. O sea, en este sentido es que un texto
que se va a insertar en otro contexto cultural una vez traducido, va a tener, va a abonar a una tradición literaria, en el caso de la traducción literaria, que es la que les estoy compartiendo actualmente, y reconocer precisamente que el traductor tiene una gran labor en ello. Cuando, por ejemplo, las novelas canadienses actualmente, hablando en este sentido, que vayan a traducirse como las de Alice Munro o la de Life of Pi, todas esas novelas van a insertarse también en una traducción y una tradición, perdón, en el cual el traductor tiene una función un tanto como de puente y va a también crear una manera en que nosotros vamos a entender, nosotros desde México, por ejemplo, vamos a entender lo que se comprende como Canadá, a partir de ese proyecto estético y literario en el que participan autor y traductor, que las obras van a circular. También esta teórica cuestionaba el contexto cultural y las nociones como identidad y género para abonar a cualquier tipo, o más bien para intentar desprenderse de cualquier tipo de etnocentrismo, prejuicios y regionalismos. Reconocía mucho que a veces lo que sucede cuando se traduce un texto a otro, por ejemplo, y lo que sucedió un poco con el cuento de la criada, es que se prefieren ciertos contextos culturales a otros. Particularmente en el cuento de la criada, la traducción que nos circula es una traducción con muchos regionalismos ibéricos. Abunda el voceo, digo, el os, tiene muchos elementos que solamente son entendibles si se piensa desde la península ibérica. Para unas personas como nosotros que estamos insertos en América Latina nos puede resultar difícil de abordar. Precisamente esos son ciertas jerarquizaciones de saberes, según lo que nos comenta la Escuela Canadiense de Traducción. Crea un etnocentrismo en el cual pareciera que los productos culturales que vienen de la península son más valiosos que los que se generan en América Latina. De cierta forma eso ya se empieza a subsanar en el sentido de que ya hay muchas traducciones que parten desde América Latina incorporando las formas de hablar de la región y otras traducciones que vienen desde España incorporando sus propias formas de hablar, pero sigue pesando más las traducciones ibéricas precisamente porque se insertan en este circuito de distribución de las empresas transnacionales, muchas de ellas asentadas en España. Y la última teórica que les quería compartir también para que no sea un proyecto meramente hablando de un estado del arte muy teórico, es Alessandra Caperdoni, quien proponía que dentro de la hegemonía de Canadá anglófona, la escritura como traducción constituye una práctica de articulación de la subjetividad, en este caso la subjetividad femenina. Muchas de estas autoras parten de interpelar al género, que disuelva la división entre teoría y creación. Su intención es crear el carácter interpretativo de los textos y desmontar esta jerarquización de los marcos lingüísticos de representación que subalternizan a géneros y culturas. Y en ese sentido, para hacer una recapitulación, la Escuela Canadiense de Traducción todavía se mantiene vigente y destaca términos como la originalidad en el proceso de traducción, y reflexiona en torno a los contextos culturales en los que se produce y distribuye el texto. Son elementos importantes, pensarlo que todos los textos ninguno es neutro, conllevan una labor original en el momento en el que se traducen y hay que intentar desmontar de los lugares de enunciación desde los cuales nos expresamos. Lleva la huella del autor y el contexto cultural en el que se producen y distribuyen, y todos esos autores van a debatir muy fuerte la noción de equivalencia. No existe una equivalencia para ellos entre un texto y otro, ninguna transliteración es idéntica, y hay que también destacar la parte importante que es esta diversidad de saberes, y que ningún contexto cultural o lingüístico va a ser igual, pero ninguno de ellos va a ser superior ni peor. En ese sentido, lo que pretendían ellos era resaltar el trabajo infravalorado de los traductores y cuestionar esta equivalencia de géneros. Y bueno, pasando ya a otro tema de la presentación, es ver de qué manera de Hans Manstein va a desembocar en lo que después se conoce como el cuento de la criada, a partir de la traducción de Elsa Mateo Blanco en Six Barrel. Muy interesante abordar esta traducción literaria porque Elsa Mateo Blanco es uno de sus personajes que acompañan mucho una novela tan icónica como de Hans Manstein, pero que no se conoce. Es muy difícil, durante la labor de tesis que he hecho, buscado información sobre esta traductora en diferentes lugares. Hay tesis incluso que hablan sobre la traducción de Elsa Mateo Blanco en particular, que la analizan, la desmenuzan paso por paso, pero que nadie se ha topado con quién es Elsa Mateo Blanco. Es ese claro ejemplo en el que el traductor pasa desapercibido, y a pesar de que su nombre está muy ligado a una novela muy famosa, ella no figura mucho en ese escenario. Pero también por eso aplaudo ese tipo de ejercicios en los cuales por fin los traductores empiezan a tener una voz mucho más
de mando como debería de ser desde el principio. Y bueno, el cuento de la criada, que se comercializa en lo que se puede conocer como el paradigma lingüístico hispanoamericano, que compone tanto la parte de España como lo que es Latinoamérica, se publicó en la primera edición en 1895 en una editorial canadiense de Maclellan and Stewart, que desgraciadamente le pasó lo mismo que le pasa a, a muchas de las editoriales en América Latina, que fueron absorbidas por estos gigantes de la edición. En el caso de Maclellan and Stewart ahora forma parte de Penguin Random House. Y ese texto se tradujo en España solo 2 años después de que se publicara. En ese sentido se tradujo solo 2 años porque fue todo un éxito la novela, incluso en Canadá. Muchas instancias de validación le otorgaron premios, hicieron adaptaciones cinematográficas de la novela, se presentó en diferentes círculos de lectura, en diferentes aparatos, se estudió en universidades, por eso tuvo, en términos de este gran teórico francés Bourdieu, un gran capital cultural, lo que le permitió después de 2 años, pasar al español en la traducción de Six Barral. Quien lo decidió así fue uno de los fundadores de esta editorial, Carlos Barral, que con base en diferentes criterios editoriales que después les voy a presentar, este, tomó esta novela y la transliteró hacia español, bueno, la llevó hacia español. Elsa Mateo Blanco, por su parte, quiero comentar que de lo poco que se conoce, lo que he intentado recopilar para saber quién es Elsa Mateo Blanco, es a partir de diferentes bases de datos, sobre todo los del Ministerio de Cultura de España, la Biblioteca Nacional de México, la de España y otros sitios web dedicados exclusivamente al libro. Decir que Elsa Mateo Blanco tradujo alrededor de 54 traducciones entre 1980 y 2012. Quienes se dediquen a la traducción a lo mejor pueden pensar que es muy poco, pero creo que más que decir que es poco, nos habla poco de cómo cuando alguien intenta construir hacer un aparato crítico en torno a un traductor es muy difícil porque no se tienen muchos datos sobre su obra. Es muy probable que Elsa Mateo Blanco haya traducido más o incluso que haya traducido cuestiones como películas, como revistas, como demás, o sea, que haya diversificado su labor. Sin embargo, es muy difícil conocerlo porque desgraciadamente todavía sigue siendo un poco invisibilizada este quehacer. Muchos de sus novelas muchas de sus obras traducidas más bien, fueron en 1991 y los temas son tan variados como que solo 40% es de ciencia ficción y tiene muchos otros demás géneros, 14 géneros en total. Sin embargo, también, como les comentaba, siguiendo esta idea de la Escuela Canadiense de la Traducción, la obra que hace Mateo Blanco tiene una gran impronta de la cultura ibérica. Es muy españolizada, digamos. Incluso hay diferentes tipos de cambios lingüísticos en los que destaca mucho esta subjetividad española. Por ejemplo, cuando uno de los personajes está en la casa del comandante, si han leído la novela, si no se la recomiendo, o al menos que vean la serie. La novela tiene serie, película, obra de teatro, novela gráfica, y tienen muchísimas otras adaptaciones. Sí, les recomiendo mucho la serie que se estrenó, me parece, en el 2017 por Hulu, que ahora Hulu es parte de Disney, pero en ese momento funcionaba como una plataforma de diferentes productoras cinematográficas hollywoodenses cuando se estrenó el cuento de la criada. Pero si no, también pueden ver la novela. En un momento, cuando se está en la casa del comandante, en la edición de Six Barral, se habla que los personajes que hay en el libro van señalando en dónde se van quedando con la palabra los señaladores. Igual y en Salamandra se lee como los puntos de lectura, lo cual es un poco extraño que se haya preferido quedarse este tipo de elementos en libros latinoamericanos, porque jamás decimos a nosotros, en paz del señalador o los puntos de lectura, utilizamos más la palabra los separadores, ¿no? Cualquier tipo de separador que tengo aquí un separador para ponerlo entre los libros y ir marcando nuestras pautas de lectura. Sin embargo, se prefirió dejar este tipo de elementos porque, como les comentaba al principio, la novela tiene una gran influjo de la traducción española. Igual hay otros elementos como la vestimenta de las martas, que en Six Barral se lee que sin embargo no llevaban armas, que en Salamandra sin embargo no portaban armas, y en Vintage no gonsul. O sea, en la edición en inglés no tiene verbo, y en las otras ediciones, en la primera edición, que es la de Six Barral, y en la que circula en editoriales mexicanas y latinoamericanas, igual ibéricas, actualmente, que es la de Salamandra, se necesitó emplear un verbo. Sin embargo, el verbo que se eligió fue llevar y en otro lado fue portar.
que son verbos con connotaciones semánticas diferentes. Entonces, la elección en ese sentido vino de la traductora, pero, pero el verbo que ella escogió, que fue llevar, al final lo cambiaron por el verbo portar, sin siquiera especificar por qué fue un cambio, de qué manera se influyó en la obra de la traductora. Ese es otro elemento que, como les comento, hace un poco que la labor de los traductores sea, o continúe siendo un poco invisibilizada. Además de ello, vienen diferentes tipos de regionalismos: el español, dejad venir, bajad, decidle, disculpadme, todos estos, que, como les comento, vienen un poco a apuntalar la idea de que la novela puede ser leída como una novela española, y no tanto como una novela que pueda ser un poco más abarcativa para los mercados latinoamericanos, o incluso, como se preferiría, una novela que destaque, que viene de la tradición anglo-canadiense de novelas y que se va a insertar en otro producto cultural, en otro contexto cultural más bien. Igual, escuchar a escondidas durante la reunión de The Ice, cuando Ofglen le pregunta a otro personaje, Offred, cómo supo que este lugar, esta le responde de diversas maneras dependiendo de la edición que se consulte. En Vintage recurre a una frase adverbial que es the grapevine, es como escuchar algo through on the grapevine, algo así como me lo dijo un pajarito, o escuché entre algo. Y en Six Barral y en Salamandra dice un medio de comunicación, y en otra edición dice que Radio Macuto se lo dijo. Entonces, de pasar a la idea original de Hear Something True on the Grapevine, pasa a Radio Macuto. Se tradujo como Radio Macuto, lo cual es muy extraño dentro de la tradición literaria, porque desde América Latina nadie entiende qué es Radio Macuto. Radio Macuto era una forma en que los partisanos y los combatientes militares de la Guerra Civil Española referían cuando algo no se les llegaba bien, algo así como el teléfono descompuesto en América Latina. Y resulta curioso que se haya decidido traducir de esa frase hacia la otra, lo que habla un poco de cómo se va borrando la discrecionalidad o el secretismo que viene dentro de la propia novela, que es uno de los rasgos principales, pensando que es esta novela que se inserta en una tradición como 1984, o, todas las novelas distópicas que hay al respecto, donde siempre hay este gran poder totalitario que va escuchando lo que los otros personajes dicen. Radio Macuto no tiene mucho sentido. Lo que al final lleva a pensar que hay una evasión por cuestionar que la cultura hacia la cual se tradujo el texto, y que se va a privilegiar unos contextos culturales sobre otros, jerarquizando los saberes, en ese caso poniendo en primer lugar la forma en que el saber español ibérico va a aprender la realidad y subalternizándola de otras regiones. Y también que las expresiones propias de Canadá se trasladan a regionalismos ibéricos y se desplaza el código cultural del país del norte, y hace pensarse que un producto cultural, una novela anglo-canadiense, pareciera como una novela española regionalizándose, y viendo que pensando o haciéndonos reflexionar que si la traducción realmente es un ejercicio de regionalización o conlleva algo más. Para las teóricas carencias de la tradición, conlleva definitivamente algo más. No conlleva una jerarquización de saberes, sino la forma en cómo entender, más bien cómo trasladarte un idioma a otro, pero manteniendo las subjetividades de la cual se produjo. Sin embargo, a pesar de que la traducción y de que la labor de la traductora de Elsa Mateo Blanco no es tan conocida, la novela sí es relativamente bien aceptada. De hecho, fue un éxito de ventas, el de primera edición que se hizo en español, y se ha tenido diferentes adaptaciones, como les comento, y me inclino a pensar que el hecho de que la novela fuera un éxito se debe principalmente a que la traducción, las industrias editoriales jugaron un papel protagónico. Y en ese sentido hubo un entrecruce entre la labor de los editores, desde lo de campañas editoriales, de publicidad, presentaciones de libro y demás, con la labor de los traductores, que es, al final de cuentas, un poco de lo que intenta hacer la tesis. Y así él aborda el cuento de la criada en editoriales hispanoamericanas, ya pasando de este texto fuente hacia el texto de llegada. Y cómo este texto de llegada va a ser el que va a circular y el que nos va a como interpelar más fuertemente. Bueno, la primera vez que se tradujo el texto y que se circuló en los mercados hispanoamericanos fue en Six Barrel, y fue parte de la colección Biblioteca Breve, que tenía la intención de introducir nuevos autores, y esto era
con una finalidad de abrir un poco los mercados que en ese momento estaban muy ávidos de lectura después de haber pasado la Guerra Civil Española y de intentar también el proceso de ampliación hacia los mercados latinoamericanos. Entonces, introducir diferentes autores, como lo piensa Esther Tusquets, de la editorial muy icónica Tusquets, era una de las labores que tenían los editores. De Huntsman's Tale, en ese sentido, la traducción, en el cuento de la criada, era un producto cultural con amplias ventajas comparativas para circular exitosamente en este mercado de bienes simbólicos, tanto españoles como de 1980 como latinoamericanos. Y hay 6 posibles factores que terminaron favoreciendo que la publicación de una novela alcanzara un éxito y que estuvieron en la mesa del jefe editorial en ese momento, que era Carlos Barral. Uno de ellos fue que las reseñas clasificaban a la novela como una parábola futurista, susceptible de leerse como una ficción especulativa o, como lo recuerdan quienes estuvieron en ese momento, una novela de anticipación. Todos estas ideas de géneros novelísticos, novela de anticipación o parábola futurista, tendían más que crear una tipología concreta de los géneros literarios que interesara a críticos, ser algo para catalogar a las novelas con una intención de mercado económica. Era un género poco explorado en España, esta idea de las novelas distópicas, que estaba ausente de los catálogos y que podía o que ya había demostrado al interior de los lectores cosechar diferentes ventas. Había demostrado ese interés porque las novelas anteriores que estaban circulando en España, como las de Ray Bradbury o las de Orwell, se vendían bien. Entonces, poner una novela y ligarla con esa tradición de esas otras novelas podía tener la posibilidad de venderse bien. Además, se destacó que era una novela escrita por una mujer, lo cual hacía que aún así se despertara el interés de un cierto nicho del mercado olvidado en ese momento, que eran las lectoras españolas, entre con las que sí que se quería tener afinidad. Además, se le asoció con una tradición de autores reconocidos, como les comentó, en los paratextos con los que se difundió la primera edición de la novela, como las cintillas y demás elementos, se destacaba que era una novela en la cual se inspirada en Aldous Huxley y George Orwell. Y además, esta novela se destacó, más bien se intentó vender porque había un contexto sociopolítico importante al final de las décadas de los 80 en España. Se debatían como los derechos reproductivos y la idea de los gobiernos totalitarios, pensando que venían saliendo de una especie de dictadura, y, y la novela tocaba esos temas, tocaba el tema totalitario y tocaba el tema de los derechos reproductivos. Entonces, podía, si se explotaba ese tipo de componentes, cosechar buenas ventas. Además, antes de que se introdujera al mercado español, The Huntsman's Tale ya contaba con diferentes instancias de validación y aceptación, lo que le daba un prestigio en términos de un capital cultural. Había recibido premios literarios en Canadá, premios en otros lugares, y contaba con adaptaciones ya en ese momento. La primera adaptación que se hizo de la novela fue una película protagonizada por el ganador del Oscar, Robert Duvall, como el comandante. Si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo. Es muy diferente a la serie que actualmente puede consultarse en Hulu, pero tal vez valga la pena, porque también ver a otro Robert Duvall, no como el galán de televisión, sino uno que actúa de forma no tan icónica como se tenía pensado siempre. Entonces, esta idea de pensarlo en campañas publicitarias asociada hacia sus adaptaciones tenía como fin crear expectativa en el lector y abrir nuevos mercados de consumidores, siempre pensando que la industria editorial tiene un público relativamente menor si se le compara con otras industrias culturales como el cine o la música. Entonces, pero si se asocia, posiblemente alcance mayores ventas. Ahora, para terminar, no les quería decir algunas conclusiones que llevo abordando dentro del capítulo, que son conclusiones del capítulo, no conclusiones de la tesis, pero que van dando una idea también de este entrecruce entre industria editorial y traducciones. Y pensar que para un bien simbólico que se produce en las industrias anglo-canadienses y que se internacionalice, es importante antes recibir el apoyo y la aceptación de los lectores y las instancias de validación del país de origen. Yo creo que es algo que viene para cualquier otro producto cultural o novela. Si se va a vender los derechos de traducción, es muy probable que esto suceda después de que la novela haya tenido éxito interno, o que instancias de validación que, como les comento, pueden ser críticos literarios, pueden ser premios, pueden ser adaptaciones, la hayan validado.
También que aunque la traducción tenga regionalismos, si un proyecto editorial pensado con base en la coyuntura cultural, política y mediática del país de llegada puede tener un éxito. Por eso, en ese sentido, el papel que juegan las industrias editoriales es crucial para que una novela pueda distribuirse y comercializarse exitosamente. También que las adaptaciones o las cintillas publicitarias pueden interesar a diferentes sectores de mercado y nichos de mercado para que las ventas sean mayores. Por otro lado, el análisis de la traducción de Handmaid's Tale permite apreciar que las industrias editoriales anglo-canadienses y su internacionalización viene acompañada por un proceso de aceptación interna de la obra, campañas editoriales y aprovechamiento y capitalización de adaptaciones. Por último, también mencionar, que ya lo paso un poco rápido, que las industrias editoriales del país de Canadá poseen ciertas limitaciones cuando se intenta vender su obra en otros lados, porque en ese sentido juegan mayor papel las industrias transnacionales de la edición. Sin embargo, puede haber ciertos reductos en los cuales la edición y la traducción puede destacarse más de lo que se hizo en el caso, por ejemplo, de La Criada. He conocido otras ediciones, como las que realiza, por ejemplo, la UNAM con el gobierno de Canadá, que intentan retomar muchos de los postulados de la Escuela Canadiense de la Traducción y no hacer traducciones que jerarquicen los saberes, sino que en realidad intenten hacer un verdaderos intercambios culturales, y esas son ediciones que tienen que ver con la diplomacia cultural y los acuerdos de traducción y demás. La idea principal de todo lo que les quería traer es que los saberes dentro de esta hegemonía de las industrias editoriales pueden ser jerarquizados y cuál es el papel que en eso tienen los traductores. Por último, les quería traer unos pocos paratextos que estuvieron junto con la novela, que son las portadas de la novela en el resto del mundo y cómo se vio o se comercializó este producto cultural en concreto globalmente. Entonces, algo que va a predominar siempre es el rojo, las ediciones originales en inglés para los mercados angloparlantes. También hay otras ediciones para diferentes contextos. Están las ediciones, por ejemplo, la de la derecha, la edición de que se comercializó en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La edición japonesa también está presente, la edición alemana y la edición en español, me parece que fue la cuarta edición, después de la de Six Barral se tradujo en Bruguera. La edición francesa. Y por último, las ediciones de Turquía, Georgia y Tailandia. Como ven, el rojo, que es muy característico de la novela, es porque era el vestido de las Martas, está siempre presente en todas las ediciones, igual las de Países Bajos, Polonia, República Checa y Rumania. Por último, también les quisiera agradecer por su atención. Quedo a su disposición para cualquier duda o comentario que tengan y nuevamente reiterar mi agradecimiento al colegio y a todos los asistentes por dar la oportunidad de compartir las ideas en torno al trabajo que estoy realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad estuvo muy interesante la ponencia. Y sí, esta relación tan cercana entre la industria editorial y pues cómo ya queda en manos de pocos, ¿no? Como dices, cada vez hay más fusiones, editoriales independientes van desapareciendo porque son absorbidas por los grandes conglomerados. Y bueno, yo primero quería preguntarte, eh, de acuerdo con tu investigación, cuál es la edición que ha tenido mayor éxito en Latinoamérica de las traducciones que han salido, versiones que han salido? La primera edición yo considero que es la que ha tenido mayor éxito. Antes, la de Elsa Mateo Blanco, la original, antes de que toda su obra fuera cambiada por un Random House, creo que es la que más circuló y la que más se vendió. O sea, esta que no incorpora Radio Macuto y todo eso, esa es la primera, tuvo mejor éxito. Ok. Tenemos un comentario de Argelia. Dice, el tema de la identidad, en el tema de la identidad, tanto Simon como Von Flotow no lo trataban como lo entendemos ahora, sino que se enfocaban en las mujeres, las traductoras o las autoras. Isel pregunta, para identificar las variantes entre editoriales y poder traducir de una manera entendible para todas las audiencias,
¿cuáles serían los países principales a considerar? A ver si me parece que entendí bien, ¿cuáles serían los países a considerar para las audiencias? Sí, o sea, como para garantizar el éxito e identificar, o sea, cuáles son los Mm, nichos a nivel de país. O sea, eh, yo considero en lo personal que México podría considerarse como tal porque muchas editoriales distribuyen de México al resto de Latinoamérica, pero en tu investigación, ¿qué has descubierto al respecto? yo considero también que México tiene un papel protagónico en eso, pero también me parece que Colombia lo tiene y Argentina. Pero tal vez más México y Argentina, pensando México en la parte más norte de América Latina y Argentina en todo lo y desde el cono sur. Y sobre todo, yo para aventurar esa respuesta consideraría cuáles son los países que mejor red de distribución editorial tienen en la región. Yo creo que México y Canadá son los que más tradición tienen, los que más editoriales generan y son los que mejor pueden distribuir sus productos editoriales en la región. Ok. Gracias. Claudia Jaques nos comenta. Lo que resalta esta ponencia es cómo el contexto cultural y sociopolítico puede influir en la difusión de la traducción, en este caso literario, aunque puede influir en los otros campos. Es algo interesante que me llamó la atención de este tema. Totalmente de acuerdo, exacto. Contexto cultural desde el que nosotros tenemos como, como quien decide traducir algo y el de los textos que nos llegan y el de los contextos culturales de los textos a los cuales van a ir las cosas que tradujamos. Sí, completamente de acuerdo. Ok, hay más comentarios. Parece que... Isel también pregunta que si, aunque creo que eso ya lo respondiste, ¿cuál es la versión más aceptada hasta ahorita del cuento de la criada? Por las ventas yo creo que sería Igual la primera. la primera, igual la primera. Ujú. También pensar que esta novela fue mucho más vendida en el momento en que se tradujo, o sea, cuando era, este, tuvo como diferentes picos de ventas, desde que llegó la primera edición y después de que salió su adaptación televisiva, que fue la adaptación que más éxito tuvo. Entonces, yo consideraría que las ediciones más vendidas fueron las de esos dos momentos históricos. La primera vez que llegó a América Latina y lo de la traducción, digo, de adaptación. Ujú. Ok. Y creo que ya no hay más, más comentarios, más preguntas. Entonces, sí, eh, si ya no tienen más comentarios, pues creo que ya vamos a cerrar la sesión. Y bueno, pues entonces vamos a cerrar. Muchísimas gracias de nuevo, eh, José Antonio. La verdad fue un tema muy interesante y la traducción editorial y toda la influencia que tienen estos grandes conglomerados, creo que es algo de lo que no se habla tanto. Y, ok, y antes de terminar, Argelia tiene otro comentario. Si tomamos en cuenta que es una novela analizada desde la traductología feminista, ¿cómo ves el avance de la traducción feminista en México? Y primero, ¿crees que existe? Es una pregunta que lleva mucha reflexión. Yo creo que hay avances de la traducción feminista en México. Si ya existe, creo que sí están haciendo muchos esfuerzos, desde el Colegio de Traducción, desde diferentes otros traductores, que ya están identificando esta cuestión de género como algo que puede ser medular en el momento en el que se traduce un texto. Eh, la tesis que yo consulté preguntaba eso, si el punto de la criada era una traducción feminista y llegaba a la conclusión de que sí, no, o sea, por momentos sí es en algunos elementos, pero en la forma en cómo circula la novela y toda la materialidad que hay detrás de los textos, no. O sea, por eso que digo que es muy complicado y es interesante ver a una novela tanto a partir de la traducción como a partir de todas las industrias editoriales.
porque son contextos diferentes, pero que van a influir en la manera en cómo consumimos estos textos. Ya. Ok, y preguntan también, ¿cuáles consideras que son los criterios que más se toman en cuenta para que una versión, o sea, de cualquier obra en general, se considere la más aceptada? Si influyen más las ventas o influyen más otros aspectos, eh, en tu investigación, ¿qué has hallado al respecto? Pues, si se toma en cuenta todo esto que les comentaba al principio de la Escuela Canadiense de Traducción, lo que más primará es que se respete un poco los contextos culturales de los textos y la forma en que nosotros los interpelamos. Si se ve criterios comerciales únicamente, pues obviamente va a ser la traducción que más ventas tuvo. Entonces, por ejemplo, si tal vez se genera un relanzamiento de esta novela hacia los mercados latinoamericanos, muy probablemente la traducción, aunque se mantenga el nombre de Elsa Mateo Blanco, este, ya haya estos cambios de los regionalismos que les comentaba al principio. Si, por ejemplo, se estrena otra película y resulta ser todo un éxito, o ahora que se haga una recopilación, porque ya salió la segunda parte de la novela, Los Testamentos, si se hace toda una recopilación de esto, tal vez ahora ya se piense en el mercado latinoamericano y tal vez ahora ya sea la novela este, más vista hacia nuestros contextos culturales, pero pensando un poco en la pregunta, yo creo que tiene que ver la novela más aceptada, pues lo de la Escuela Canadiense de Traducción o los criterios de mercado, depende. Estas editoriales siempre van a tomar los criterios de mercado como lo más válido para una novela. Entonces, si se vende bien, no importa que la traducción no sea buena. Es lo que he intentado encontrar en mi investigación. Sí, porque, por ejemplo, también puede influir si la obra es traducida quizá por alguien famoso, porque como decías, aunque Elsa Mateo Blanco pues ha estado muy activa todos estos años, desgraciadamente pues no es tan conocida. Pero si fuera un escritor o escritora en boga, pues seguramente eso también jalaría a los lectores de la obra como tal y de quien está traduciendo, ¿no? O como mencionabas, ahora con las plataformas de streaming, el hecho de que haya adaptaciones, pues también puede generar o atraer a nuevos lectores, ¿no? Para que se considere un éxito de ventas. Eh, Tenemos otro comentario de Eli Puente. Dice, muchas gracias, me hizo muy feliz la ponencia porque me gustan mucho los libros de Margaret Atwood y de Alice Munro. Y he visto todas las temporadas del cuento de la creada, muy interesante la exposición. Seguramente sí atrajo justamente por la obra eh, a muchas personas que disfrutan de esta lectura, ¿no? Y de este género de novelas distópicas. Pues me parece que ahora sí ya no hay comentarios ni preguntas. Ahora sí, cerramos la sesión. Muchísimas gracias, José Antonio, por participar. Fue un honor para el colegio tenerte como ponente. Gracias por compartir todos estos conocimientos que has recopilado para tu tesis y pues ojalá ya la termines pronto, ya seas doctor. Y pues nada, con esto cerramos. Les invitamos a que continúen con esta jornada de la Semana de la Traducción. En punto de las 3 de la tarde será la segunda sesión. Y pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.